3:15 en adelante, y nos vamos a pasar al capítulo 4. Vamos a leer los primeros dos versículos. We're going to be reading in Hebrews chapter 3, verse 15 and going forward, and then we're going to jump to chapter 4 and we're going to read the first two verses. Esta enseñanza va a contestar varias de sus preguntas en relación a lo que es fe. This teaching will answer several of your questions in regards to what is faith. Pero una de las principales, creo yo, que le va a poder contestar es ¿por qué es que a veces su fe no parece funcionar? And one of the main things that it will answer for you is why doesn't your faith always work? Es algo realmente simple, pero muy significante en la perspectiva de Dios. It's something very simple, but something very significant in God's mind. Así es que ponga atención, voltea con alguien ahí enseguida y dígale qué bueno que viniste hoy a la clase. So pay attention and tell the person next to you, it's a good thing you came to class. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Hebreos 3:15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. So let's go to the Word of God, Hebrews chapter 3, verse 15, going forward. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For who, having heard, rebelled? Indeed, was it not all who came out of Egypt led by Moses? Now with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those that did not obey? So we see that they could not enter in because of unbelief. And has just been said, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Now go to chapter 4. Therefore, since the promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which was heard did not profit them, not being mixed or accompanied with faith in those who heard it. Los elementos antitéticos a la fe representan un estado carnal que cancela o posiciona en contra de lo que debe ser el fruto o el resultado de la fe. Antithetical elements to faith represent a carnal state that cancels or positions against what should be the fruit or the result of faith. El autor de la carta a los Hebreos, al desarrollar el pensamiento sobre lo que significa acompañar de fe, y ese es el enfoque para hoy, primero comenta todo lo que es opuesto y tomar una postura de adversidad u oponente a ejercer fe en la palabra de Dios. The author of the letter to the Hebrews, in developing the thought about what it means to accompany with faith, and this is today's focus, first comments on everything that is opposite and take a stance of adversity or opponent to exercise faith in the Word of God. Hoy en día muchos dicen que quisieran oír la voz de Dios. Today, many say
they would like to hear the voice of God. Como si fuera algo maravilloso, como lo toman como una experiencia que quisieran tener. As if it was something marvelous. They take it as if it was an experience that they would like to have. Esta gente que estuvo en el desierto oyó la voz de Dios These people that were in the desert heard God's voice, y de todos modos desobedecieron. and they still disobeyed. Cuando tú oyes la voz de Dios, When you hear God's voice, tú necesitas acompañar su voz o su palabra de fe. you need to accompany His voice with faith. No es suficiente nada más oírla, It's not sufficient to just hear it. se necesita acompañar de fe. It needs to be accompanied by faith. Entonces tú puedes saber incluso mucho de la palabra de Dios, You can even know a lot of the Word of God, pero si no la acompañas de fe, eres un incrédulo. but if you don't accompany it with faith, you're an unbeliever. El autor a los hebreos en ningún momento dice que le faltó fe a los que estuvieron rondando en el desierto por 40 años. Lo que hace es describir cómo se ve no tener fe. The author of Hebrews, at no point does he say that they lacked faith in those who were hanging around in the desert for 40 years. What it does describe is what it looks like to not have faith. Lo que hace es describir cómo se ve no tener fe. What it does describe is what it looks like to not have faith. Escuche, no está hablando de gente que no tenía fe, tenía fe. Listen, it's not speaking of people who did not have faith. They had faith. Está describiendo cómo se comporta a alguien que dice de ellos que no tienen fe. He is describing someone that speaks of them of how they don't have faith. Comenta que provocaron a Dios. Y esto habla de una postura amargada que se pone al lado de Dios y se opone por esencia a la palabra y persona de Dios. Carga con la idea de irritar. Eso es provocar. Habla de los que pecaron. Hermanos, pecar es una decisión consciente y opinión personal de violar deliberadamente la santidad, el pensamiento y las promesas de Dios. Esta gente hizo esto. Describe a los que desobedecieron, indicando la rebeldía que habla de una persona que rehúsa ser persuadida. Y por último comenta que fueron incrédulos, que por la congruencia del contexto indica más la decisión de no tener fe. He comments that they provoke God, and this speaks of a bitter posture that stands next to and is essentially opposed to the word and the person of God. It carries the idea of irritating. This is the posture. He speaks of those who sin. Sinning, listen, is a conscious decision and a personal opinion to deliberately violate God's holiness, thought, and promises. This is what these people did. It describes those who disobeyed, indicating rebelliousness that speaks of a person who refuses to be persuaded. And finally, he comments that they were incredulous, that by the congruence of the context indicates more the decision to not have faith. Vieron el poder de Dios. They saw God's power. Y cuando Dios les hablaba, ellos decidían no tener fe. And when God would speak to them, they decided not to have faith. So, la gente que salió de Egipto en realidad tenía mucha fe, pero decidieron rebelarse en contra de lo que Dios dijo y en contra de su plan para ellos. So the people who came out of Egypt actually had a lot of faith, but they decided to rebel against what God said and against His plan for them. Ya habían visto demasiado poder de Dios para no creer.
Cada una de estas personas vieron cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, y cada una de ellas pasó en seco por el medio del Mar Rojo. Tenían fe. Fe no era el problema. El corazón estaba posicionado en contra de Dios. They had seen too much power from God not to believe. Each one of these people watched as God took them out of Egypt with a strong hand, and each one of them passed dry through the middle of the Red Sea. They had faith. Faith was not the problem. The heart was positioned against God. La falta de fe, en esencia, es la decisión de ejercer actitudes, pensamientos y argumentos en contra de la palabra de Dios. La descripción del autor a los hebreos de provocar, de pecar, desobedecer y ejercer incredulidad son actitudes que se escogen en contra de Dios. Es posicionarse como un adversario de la palabra de Dios. Lack of faith, in essence, is the decision to exercise attitudes, thoughts, and arguments against God's word. The author's description to the Hebrews of provoking, sinning, disobeying, and exercising unbelief are attitudes that are chosen against God. It's to position oneself as an adversary of God's word. Cuando tienes la palabra de Dios delante de ti, When you have God's word before you, ya la perdí, I lost o it, ya se la llevaron. or they took it. Préstame la Biblia. Lend me a Bible. Aquí está. Here it is. Cuando tienes la palabra de Dios delante de ti, When you have the word of God before you, escucha lo que le voy a decir. listen to what I'm going to tell you. Es una decisión personal acompañarla de fe. It's a personal decision to accompany it by faith. Aquí está la palabra de Dios. The word of God is right here. Quien la escucha, quien la oye, Who hears it, who listens to it, tiene que tomar una decisión personal de acompañarla de fe. has to make a personal decision to accompany it by faith. Amén. El ejercicio de la fe en Dios produce fruto cuando refleja las actitudes correctas y los pensamientos correctos. The exercise of faith in God yields fruit when it reflects the right attitudes and the right thoughts. Al decir los correctos, hablamos de esas actitudes que se alinean genuinamente a la palabra de Dios por y bajo el impacto de la misma sobre el corazón. In saying the right ones, we're talking about those attitudes that genuinely align to God's word by and under the impact of it on the heart. La fe genuina es una que se ejerce con el corazón y espíritus correctos. 1 Corintios 13 nos dice que aunque tengamos toda la fe, pero no tenemos amor, nada somos. La fe es eficaz cuando se ejerce con la actitud correcta del corazón de Dios. Genuine faith is one that is exercised with the right heart and spirit. 1 Corinthians 13 tells us that although we have all faith but have no love, we are nothing. Faith is effective when exercised with the right attitude of God's heart. Entonces puedo tener toda la fe, So I can have all faith, pero si no está la actitud del amor, no soy nada. but if the attitude of love is not present, I am nothing. Yo puedo decir tengo toda la fe, So I can say I have all faith, pero tengo la actitud completamente equivocada. but I have the completely wrong attitude. Tengo la actitud completamente anticristo. I have the attitude that is completely anti-Christ. La fe dinámica, real, activa y eficaz es definida de esta manera porque se trata de una dinámica de acompañar de fe la palabra de Dios. Dynamic, real, active, and effective faith is defined in this way because it is the dynamic of accompanying the Word of God with faith.
Acompañar es entremezclar, poner en orden o unirse con. Carga el pensamiento de asimilación e implica la mezcla de dos cosas. To accompany is to intermingle, put in order, or join with. It loads the thought of assimilation and involves the mixture of two things. El autor a los Hebreos dice que los que estaban en el desierto no acompañaron de fe a la palabra de Dios, y entendemos que se trató de malas actitudes puestas en contra de lo que les dijo Dios. The author to the Hebrews says that those who were in the wilderness did not accompany the word of God with faith. And we understand that these were bad attitudes set against what God had told them. Cuando acompañamos la palabra de Dios de fe, nos estamos entremezclando, uniendo y poniéndonos en orden con ella. Ahora, no es una dinámica donde de una manera remota y ausente estamos creyendo. Nuestra persona está activa y presente, mezclándose con la palabra de Dios para producir lo que la palabra dice. When we accompany God's word with faith, we are intermingling, unknitting, and putting ourselves in order with it. Now, it's not a dynamic where in a remote and absent way we are believing. Our person is active and present, mixing with the Word of God to produce what the Word says. Es la mezcla de fe con la palabra de Dios. It's the mixture of faith with the Word of God. Estás mezclando fe con la palabra de Dios. You're mixing faith with the Word of God. Si usted quiere ver el fruto de su fe, usted tiene que estar mezclando su fe con la palabra de Dios. If you want to see the fruit of your faith, you have to be mixing your faith with the Word of God. Ahora dije, la fe no es una idea donde yo digo que tengo fe, pero no estoy ahí. Now I said faith isn't the idea of saying that I believe, but I'm not there. No se trata de un pensamiento o de un concepto. It's not about a thought or a concept. La fe es lo que cargo yo. Faith is what I carry. Entonces, cuando acompaño o mezclo mi fe con la palabra de Dios, tengo que estar ahí presente. So when I mix or intermingle with the Word of God, I have to be present with it. Si estoy presente, tengo que estarlo con las actitudes y pensamientos correctos, porque estoy trayendo y mezclando todo a la palabra. If I am present, I have to be present with the right attitudes and thoughts, because I'm bringing and mixing all of this to the Word. Si yo me acerco a la palabra, If I draw to the Word, porque yo soy el cargador de la fe, because I am the carrier of faith, la fe que se me fue dada, the faith that was given to y yo me me, acerco a la palabra, and I draw to the Word, entonces me acerco con la fe, I come close with faith, porque me voy a mezclar con la palabra, because I'm going to mix with the me Word. voy a poner en orden con la palabra, I'm going to get in line with the Word, en acuerdo y en unidad con la palabra, in accordance and in unity with the Word, pero también estoy trayendo todo el resto de mí a esta mezcla. but I'm also bringing all the rest of me to this mix. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Ahora, este entendimiento es aún más impresionante cuando entiendo que la palabra es Cristo. Are we understanding? Now this is even more impressive when I understand that the Word is Christ. Al ejercer fe, debo activarla en un estado de santidad, porque la estoy mezclando con la persona de Cristo. In exercising faith, I must activate it in the state of holiness, because I am mixing it with the person of Christ.
O sea, el cargador de fe soy yo. That is to say, the carrier of faith is me. Tengo fe en la palabra de Dios, I have faith in the Word of God, en el Logos, que es Cristo. in the Logos, who is Christ. So, cuando yo me acerco a la palabra, me estoy acercando a Cristo So when I draw near to the Word, I'm drawing near to Christ. para mezclarme con Él, To mix myself with Him. para unirme con Él, To unite with Him. para alinearme con Él. To align myself to Him. Si yo me acerco y busco a Cristo para acompañar mi fe, yo tengo que hacerlo con las actitudes correctas. If I draw near to Christ with my faith, I have to do it with the right attitude. Tengo que venir a mezclarme en santidad. I have to come and mix myself with Him in holiness. Por eso es un insulto a Dios que no se crea en Él o se use la fe de una manera distorsionada, corrupta o egoísta, porque se trata de una mezcla con Cristo. Es una falta de respeto a la santidad de Dios pretender usar la fe para conseguir un beneficio e ignorar todo lo que representa la persona de Jesús. This is why it's an insult to God not to believe in Him or to use faith in a distorted, corrupt, or selfish way, because it is a mixture with Christ. It is disrespectful to the holiness of God to pretend to use faith for profit and ignore everything that the person of Jesus represents. En el ejercicio de la fe debemos hacerlo reflejando a Cristo, porque asimilamos su palabra. In the exercise of faith, we must do so by reflecting Christ, because we assimilate His Word. Acompañar también carga con ese pensamiento de asimilación. To accompany also carries with the thought of assimilation. O sea, se trata de Cristo, That is to say, it's about Christ, la palabra, el Logos. the Word, the Logos. Y si yo me voy a mezclar con Él, And if I'm going to mix with Him, ¿qué cree usted que Él va a esperar de mí? what do you believe He is going to expect of me? ¿Qué cree que Él va a esperar cómo yo me puedo mezclar con Él? What do you believe He is going to expect how I should mix with Him? Tengo que venir con todas las actitudes y pensamientos santos. I have to come with all the right attitudes and holy thoughts. La fe no es causa y efecto. Faith isn't cause and effect. No es porque yo creo en ti, tú tienes que hacer esto. It's not because I believe in you, you have to do this. Wow, ¿se fija ya la actitud? Wow, can you notice the attitude? Yo creo en ti, por lo tanto, tú tienes que hacer esto. I believe in you, therefore you have to do this. Yo he escuchado a predicadores decir, yo le ordeno a Dios qué hacer. I've heard preachers say, I order God what to do. Yo le demando a Dios qué hacer. I demand God what to do. A un lenguaje técnico Even technical language tiene que ir acompañado de la actitud correcta, has to be accompanied by the right attitude que teme, reverencia y respeta la persona de Dios. that fears, reveres, and respects the person of God. Acompañar de fe la palabra de Dios To accompany by faith the Word of God es mezclarse, unirse, alinearse con Cristo. is to mix, unite, and align oneself with Christ. Voy a entrar en otro aspecto de la fe I'm going to enter into another aspect of faith que acompaña lo que acabo de enseñar, that accompanies what I just taught. y es que entonces la fe está diseñada a crear movimiento exclusivamente hacia Cristo. And it's that faith is created to exclusively create movement toward Christ. Escuche, lo voy a decir de esta forma. Listen, I'm going to say it in this way. La fe y la palabra de Dios están casadas. Faith
and the Word of God are married. ¿Estamos oyendo? Are we listening? La fe y la palabra de Dios están casadas. Faith and the Word of God are married. Están unidas. They're united. Es la una clase de unión que puede existir. It's the only type of union that can exist. La fe solo debe buscar al Logos, Faith should only seek the Logos, a Cristo, Christ, a nadie más. and no one else. Fe es decidir hacer movimiento hacia Cristo, es entrar en unidad y en acuerdo con Él, implicando que la fe solo puede hacer mezcla con Él. Faith is deciding to make movement toward Christ. It's to enter into unity and agreement with Him, implying that faith can only mix with Him. El mismo Logos dijo que Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús entonces no dio la fe para que la usemos con alguien más. Nos dio la fe para que la usemos exclusivamente con Él. The very Logos said Jesus is the author and the consumer of our faith. Jesus didn't give us faith to use it with someone else. He gave us the faith to use it exclusively with Him. Si alguien trata de usar fe para mezclarse con alguien más, entonces se está acercando a ese alguien más solo con el concepto de la fe, porque Cristo no está ahí. If someone tries to use faith to mingle with someone else, they approach someone else only with the concept of faith because Christ is not there. En otras palabras, puedes usar el concepto de fe para prostituirte, puedes usar el concepto de fe para cometer fornicación. In other words, you can use the concept of faith to prostitute yourself. You can use the concept of faith to fornicate. Puedes usar el concepto de fe para violar tu fidelidad a Cristo. You can use the concept of faith to violate your fidelity to Christ. La fe no existe por sí sola. Solo activa el poder cuando se mezcla con el Logos de Dios. Faith does not exist on its own. It only has active power when it mixes with the Logos of God. Y en parte lo digo porque hoy en día todos tienen fe. And in part I say it because everyone today has faith. Y mientras tengas fe, no importa en qué creas. And while you have faith, it doesn't matter in what you believe in. Y la cosa es que sí importa. And the thing is that it does matter. Porque no puedes prostituirte, y no puedes fornicar, y no puedes engañar al autor de la fe. Because you can't prostitute yourself, you can't fornicate, and you can't deceive the author of faith. Aunque parezca espiritual en la superficie, Even though it seems spiritual on the surface, la fe se está usando como una idea para creer en lo que sea. faith is being used as an idea to believe in whatever. Voy a adelantarme a este otro punto porque por lo que acabo de decir. I'm going to jump forward to this other point by what I just said. El único que puede responder a la fe es Cristo. The only one who can respond to faith is Christ. O sea, es de Él. That is to say, it's His. Jesús es el autor de la fe. Jesus is the author of faith. Él la inventó, Él la creó. He invented it. He created Y it. luego nos la dio And then He gave it to us. para que pudiéramos tener una relación con Él. So that we could have a relationship with Him. Para que estuviéramos casados con Él. So that we could be married with Him. Nada más con Él. Only with Him. Incluso la palabra de Dios la describe como la fe de Dios o la fe de Jesús. He even describes it as the faith of God and or the faith of Jesus. Lea Efesios 6:23. Read Ephesians 6:23.
y Apocalipsis 14:12. and Revelation 14:12. Ese es el lenguaje que se usa, la fe de Dios, la fe de Jesús. This is a language that is used, the faith of God, the faith of Jesus. Si la fe es de Dios, si la fe es de Jesús, ¿por qué se está usando para mezclarse con otros personajes? If faith is God's, if faith is Jesus', why are we mingling with other personalities? Jesús está diciendo, Jesus is saying, si yo te he dado fe, if I have given you faith, ¿por qué te estás mezclando con alguien más? why are you mingling with someone else? Porque la Biblia no dice Because the Bible does not say que es la fe de María, that it's the faith of Mary, que es la fe de los santos, that it's the faith of the saints, en quien se cree in whom you believe in. y se ejerce fe para recibir un milagro. And faith is exercised to receive a miracle. La fe no es de ellos, Faith is not theirs. la fe es de Jesús, Faith belongs to Jesus. para mezclarse con Jesús. To mingle and mix with Y si te Jesus. mezclas con alguien más, And if you mingle with someone else, usando la fe de Jesús, using Jesus' faith, estás engañando a Jesús. you are betraying Jesus. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? No pueden usar fe con alguien más You can't use faith with someone else. para mezclarse con alguien más, To mingle with someone else. para entrar en acuerdo con alguien más. To enter an agreement with someone else. Jesús tiene los derechos reservados de la fe. Jesus has the exclusive rights to faith. Jesús tiene el monopolio de la fe. Jesus has the monopoly on faith. Si tú usas fe con alguien más, If you use faith with someone else, eres un ladrón, you're a thief, eres un mentiroso, you're a liar, eres un prostituto. you're a prostitute. Quien responde a la fe es Dios. Who responds to faith is God. Es la fe de Dios, es la fe de Jesús. It's God's faith, it's Jesus' faith. Él es el quien responde a la fe. He is the one who responds to faith. Todos los demás no pueden hacer nada por ti. No one else can do anything for you. Y si tú crees que uno de ellos hizo algo por ti, And if you believe one of them did something for you, fue un demonio, it was a demon. no fue Jesús, It was not Jesus. no fue María, It was not Mary. no fue la Virgen de Guadalupe, It wasn't the Virgin of Guadalupe, ningún santo, nor any saint. nadie. No one. ¿Por qué? Porque en esa mezcla no está Cristo. Why? Because in that mix, Christ is not present. Y tú nada más te puedes mezclar con Cristo cuando se trata de fe. And you can only mingle with Christ when you're dealing with faith. Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 Peter 1:5 says that we are kept by the power of God through faith. La fe detona las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios cuando se mezcla en el estado espiritual correcto a la palabra de Dios y con Cristo. Faith triggers supernatural manifestations of God's power when it is mixed with the right spiritual state to the Word of God and with Christ. Con esto voy a concluir. And with this I'm going to conclude. La falta de fe, pues, en esencia, es la decisión de ejercer actitudes, pensamientos y argumentos en contra de la palabra de Dios. La descripción del autor a los hebreos de provocar, de pecar, desobedecer y ejercer incredulidad son actitudes que se escogen en contra de Dios. Es posicionarse como un adversario a la palabra de Dios. Lack of faith, then, in essence, is a decision to exercise attitudes, thoughts, and arguments against God's Word. The author's description to the Hebrews of provoking, sinning, disobeying, and exercising unbelief are attitudes that are chosen against God.
It is to position oneself as an adversary of God's word. Permítame agregar esto. Allow me to add this. La Iglesia Católica no puede decir en quién tú puedes tener fe. The Catholic Church cannot tell you in whom you should or can have faith. Porque la Iglesia Católica no es la autora de la fe. Because the Catholic Church is not the author of faith. El autor de la fe es Jesús. The author of faith is Jesus. La fe es de Dios y la fe es de Jesús. Faith is God's and faith is Jesus. Para ser usada exclusivamente con Cristo. To be used exclusively with Christ. No con nadie más. Not with anyone else. Eso es antibíblico. Es herejía. Decir, usa la fe de Jesús y ve y pídele a María. So it's anti-biblical. It's heresy to say, use Mary, leave Jesus and go use Mary's faith. You cannot use Jesus' faith to go ask something from Mary or the saints. No puedes usar la fe de Jesús para ir a pedirle algo a María o a los santos. It's not Mary's faith. No es la fe de María. It's not the idol's faith. No es la fe de los ídolos o los santos. The faith belongs to Jesus. La fe le pertenece a Jesús. He is the author of faith. Él es el autor de la fe. Meaning that nobody else authored faith. Significando que nadie más fue el autor, de la fe. That you really cannot move these idols through faith. Significando que en verdad tú no puedes mover a estos ídolos con fe. Because they did not offer faith. Porque ellos no escribieron la fe. The faith belongs to Jesus. La fe le pertenece a Jesús. La fe genuina, pues, es una que se ejerce con el corazón y espíritus correctos que se alinean a la palabra de Dios. Genuine faith, then, is the one that is exercised with the right heart and spirit with God. La fe es lo que cargo yo. Entonces, cuando acompaño o mezclo mi fe con la palabra de Dios, yo estoy ahí presente. Si estoy presente, tengo que estarlo con las actitudes y pensamientos correctos, porque estoy trayendo y mezclando todo y toda mi persona a la palabra de Dios. Faith is what I carry. So when I accompany or mix my faith with the Word of God, I have to be there. If I am present, I have to be present with the right attitudes and thoughts, because I am bringing and mixing all of myself with the Word. Tengo que asegurarme, pues, que mi fe la estoy mezclando solamente con Cristo y que lo estoy haciendo con la actitud correcta de santidad. I have to make sure then that my faith is mixed only with Christ, and that I am doing so with the right attitude of holiness. Cuando tú crees que Dios no te está respondiendo, When you believe God isn't answering you, cuando tú crees que a Dios no le importa lo que estás pasando, when you believe God doesn't care about what you're going through, no es que Dios no tenga poder. it's not that God doesn't have power. Y no dudaría que tú tienes fe. And I wouldn't doubt that you have faith. Lo que tienes que hacer es revisar si hay algunas actitudes en ti que no pueden activar el fruto de la fe. Porque Cristo te dice, tú no te puedes mezclar así conmigo. What to do then is check if you have attitudes that do not allow the fruit of faith to be produced, because Christ is saying, with those attitudes you can't mix with me. ¿Por qué murió entonces la gente en el desierto? Why then did the people die in the desert? Porque decidieron no
tener fe en Dios. Because they decided not to have faith in God. En esencia le dijeron a Dios, In essence, they told God, no nos queremos mezclar contigo, we don't want to mix with you. no queremos unirnos a ti, We don't want to unite with you. no queremos alinearnos a ti, We don't want to align ourselves with you. no queremos el plan que tú tienes para nosotros. We don't want the plan that you have for us. Y prefirieron en su corazón regresar a Egipto. And they preferred in their hearts to return to Egypt. Estos murieron en el desierto These died in the desert por unas actitudes. because of attitudes. Mezcla tu fe con las actitudes correctas. Mix your faith with the right attitudes. Especialmente, acércate en santidad. Especially draw near to Him in holiness. Al logos, a la palabra, en santidad. To the Logos, the Word, in holiness. Él no va a permitir que tú te mezcles con Él He won't allow that you mix with Him si tu actitud no es una santa. if your attitude isn't a holy one. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Give the Lord a praise.